Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujer con Propósito, Mujer Real, a nuestra sección de finanzas. ¿Cómo están? Bienvenidos a su comunidad en donde definitivamente nos enfocamos en agregar valor a las mujeres. El día de hoy me presento, mi nombre es Liliana Pedraza, yo soy la creadora de Mujer con Propósito y tenemos hoy una experta en finanzas. Digna. Hola, bienvenidos a esta sesión Liderando tus Finanzas. Gracias por estar con nosotros, unirse a este tema tan importante e interesante que les traemos hoy, Liliana. Sí, súper bien. Los 8 pilares para liderar tus finanzas. Wow. Te cuento que he visto los comentarios y hay muchas personas que están buscando información sobre cómo organizar sus finanzas y sabemos que esta información es oro puro. Definitivamente necesitamos que tomen un lapicero, que tomen una hojita y que empiecen a apuntar esto que trae Digna para ustedes el día de hoy. Y antes que solamente apuntar, pues que lo pongamos en práctica, ¿cierto, Digna? Por supuesto, porque son unas informaciones sumamente interesantes que nos van a llevar a nosotros a liderarnos financieramente hablando, a vivir esa paz financiera que todos nos merecemos y de esa abundancia de la que habla el Señor, porque el Señor quiere que nosotros prosperemos en todo, en todo. Y una de esas cosas que el Señor quiere que nosotros prosperemos es precisamente financieramente. Así es, así es. De pronto muchas veces hablamos de la palabra prosperidad y queremos y confesar y decir y declarar, pero resulta que nosotros tenemos que hacer la acción. Dios habla, pero Él respalda una acción y en este momento creo que es el orden, ¿cierto, Digna? Tener un orden en las finanzas. ¿Quién es Digna? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Qué te parece, Liliana, si iniciamos hablando de estos 8 pilares que van a formar pues la base principal para nosotros tomar el control total de nuestras finanzas, hasta el punto que digamos que nuestro liderazgo esto es integral porque también lideramos nuestras finanzas. Y es que muchas veces nosotros somos buenísimos en el desempeño de nuestras funciones laborales, de familia, de amigas, de hija, de esposa, y tenemos, ¿verdad?, que parte de nuestra vida ahí toda bajo control. Pero cuando hablamos entonces el tema de las finanzas, cuando hablamos del dinero, he visto mucha gente haciendo esto. ¡Ay, de dinero! Entonces, y es que precisamente, bueno, muchas veces descuidamos esa parte. Por, como hablábamos la semana pasada, muchos tabúes y muchas falsas creencias con las que nosotros creemos. Y entonces decimos, bueno, es que si yo me enfoco en el dinero, van a entender que yo soy una persona interesada, una persona materialista, una persona que solamente piensa en dinero. Pero precisamente todo cuanto nosotros hacemos, lo hacemos con dinero. Es relacionado. Por supuesto, entonces todo lo que hacemos lo hacemos con dinero. Eh, tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, tenemos que cubrir nuestras necesidades familiares, tenemos que divertirnos, tenemos que compartir con nuestra familia y todo eso se hace con dinero. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar y todo eso ¿con qué se hace, Liliana? Con Con dinero. Y dinero. la gente le Ah, huye al dinero porque algunos piensan que tener dinero, que es pecado, es malo, sí. que eso me hace menos espiritual, que Ujú. definitivamente Dios no piensa en el dinero y la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces creo que Dios sí Así piensa en mismo. el dinero. Así mismo es, y dice también la palabra que el oro está debajo de los pies del Señor. Y está debajo de los pies, ¿para qué? Para que precisamente esté a nuestro alcance. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El amor al dinero. Ahí sí, eso sí es lo que dice la palabra, el amor al dinero. ¿Para qué tú usas el dinero? ¿En qué posición tú tienes el dinero? Entonces, vamos con estos 8 pasos a ilustrar a nuestros amigos que nos siguen
y ayudarles a empezar ese camino de transformación de sus finanzas para poder vivir en esa paz y en esa tranquilidad que todos, Ay, sí, como dije al sí. principio, nos merecemos. ¿Y qué te parece si escuchamos el número 1? Dale. El número 1, Liliana, y aquí yo sé que mucha gente va a decir, oiga, pero yo no sabía esto, porque así mismo yo me transformé cuando yo escuché la palabra fondo de emergencia. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha presentado una situación y no tenemos el dinero disponible? Y es una emergencia precisamente por eso, Liliana, porque no tenemos ese colchoncito, ese ahorro destinado a precisamente situaciones que se presentan y que nos agarran muchas veces de sorpresa, pero que no necesariamente se tienen que convertir en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque para eso está la creación de nuestro fondo de emergencia. Y precisamente el fondo de emergencia debe de cubrir, debe de formarse teniendo en reserva de 3 a 6 meses de salario. Entonces, cuando tú inicias este camino para transformar tus finanzas, lo primero que nosotros hacemos como coach es que hacemos el presupuesto y destinamos una parte de ese dinero para crear el fondo de emergencia. Porque mira qué pasa, Liliana, muchas veces cuando se presentan esas situaciones y no tenemos ese colchón, ese fondo de emergencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar un tarjetazo, ¿verdad Pedir que sí? prestado, pedir prestado. Endeudarnos a través de la tarjeta de crédito o buscar nuestro vecino más cercano o nuestro amigo de confianza para que nos preste ese dinero que necesitamos. Y son emergencias que se dan, que suceden. Se te puede dañar el gas, se te puede dañar la nevera, el refrigerador, como dicen en algunos países, se te puede dañar una llanta, una goma del vehículo, se te puede dañar el vehículo. ¿Y qué pasa? Si no tenemos un fondo disponible para cubrir esas emergencias, entonces ahí viene el dolor de cabeza. Y precisamente por eso se convierten en emergencias. Pero cuando nosotros tenemos ese colchón ahí de ese fondo de 3 a 6 meses de salario, y si en caso de que somos emprendedores, hacemos un promedio de nuestros ingresos mensuales, y en base a eso vamos a tener ahorrado de 3 a 6 meses de salario para cuando en el negocio se presenten situaciones difíciles. Y precisamente cuando tenemos ese colchón, ya dejan de ser emergencias y se convierten en situaciones que se presentan. Lo que pasa Porque, es que, perdón, ¿sí? lo que pasa es que eso es algo de cultura, Digna. Así Culturalmente es. no hay a nosotros no nos enseñaron eso. Y yo te digo, por lo menos las personas que en este momento están endeudadas, que no pueden hacer ese presupuesto del colchón financiero, que simplemente están tratando de subsistir y de empezar a mirar cómo pueden suplir esas necesidades y tratar de suplir esa deuda que ya está, pues en este momento hablar de un colchón posiblemente les va a hacer como un poquito, pero ¿de dónde? Yo te lo digo porque cuando empecé a estudiar educación financiera, algo que dices constantemente y dicen los coaches es el ahorro, ¿no? Eso, hace un tanto por ciento. Y yo decía, pero ¿de dónde voy a ahorrar? Si ni siquiera me alcanza, o sea, antes estoy como al debe, ¿sí? Entonces, en ese punto de lo que empecé fue a hacer lo que tú dices, empezar a tener un orden dentro de las finanzas, saber qué es lo que mucha gente le huye, hacer un presupuesto inicial, porque tú sabes qué debes, pero muchas veces ni siquiera sabes cuánto. Entonces, si no sabes ni cuánto debes, no vas a saber cuánto tienes que ahorrar. ¿Sí? No Por hay esa supuesto. dimensión. Claro, y precisamente, Liliana, ahí caemos en el paso número 2. Y mira, lo bonito es que estos 8 pilares no tienen un orden obligatorio de aplicar. Lo que pasa es que tengo que empezar por uno. Y como el que más dolor de cabeza da es el fondo de emergencia, me encanta empezar por ese, porque ahí es que la gente empieza a preguntarse precisamente eso, ¿pero de dónde? Entonces ahí entro yo, su coach, a decirle, ven, vamos a hacer el plan.
Y el plan es precisamente la elaboración del presupuesto, que es nuestro segundo pilar. Entonces, ahí empezamos a hacer el presupuesto y lo organizamos de la siguiente manera. Primero, lo hacemos en una hoja de Excel, en una tabla, y colocamos los ingresos, todos los ingresos que yo percibo, y si yo tengo mi pareja, los ingresos de pareja. A mí me encanta trabajarlo esto en familia. Entonces, se desglosan todos los ingresos que entran, o si eres soltero, que te entran a ti, y si eres casado, pues los ingresos de la familia. Luego de los ingresos, entonces viene en otro renglón la parte del ahorro. Y tú sabes por qué muchas veces nosotros no ahorramos, Liliana, porque ahorramos lo que nos sobra. Y entonces, como nunca nos sobra, Pues no nunca hay vamos. ahorro. Exactamente. Entonces, el presupuesto, elaborarlo de una manera inteligente, ese es el orden que le estoy dando. Tomen lápiz y papel, por favor, anote. Atención. Entonces, luego que tú tienes tus ingresos, luego en el siguiente renglón vienen los ahorros. Y ahí tú empiezas a destinar una parte cuando tienes una situación muy, muy precaria. Entonces, somos un poquito más conservadores y lo ideal fuera que tus ahorros compongan el 10% de tus ingresos. Pero como somos un poquito conservadores con aquellas personas que tienen una situación financiera bien, bien apretada y lo que queremos es llevarlos a que creen ese hábito de ahorro, entonces le hacemos algo un poquito más apretado y lo ponemos a ahorrar entre el 3 y el 6%. Entre el 3 y el 6%. Y ese 3 a 6% lo distribuimos, porque no le ponemos simplemente ahorro, no. Lo distribuimos porque los ahorros tienen que tener un objetivo claro, preciso, que puede ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces, empezamos con el corto plazo. ¿Cuál es el corto plazo? El fondo de emergencia. Y de ese 3 a 6% asignamos el valor mayor para el fondo de emergencia, porque es lo que tienes que hacer ya, porque no tienes nada ahorrado, no tienes nada para afrontar cualquier situación que se presente. Entonces, lo llevamos en ese orden. Primero, creamos el fondo de emergencia, y si no se puede, porque la situación es bien, bien apretada, entonces en ese renglón de ahorro hacemos un plan de unos 6 meses, empezando a crear el fondo de emergencia. Y lo hacemos por meta, decimos, bueno, en los primeros 2 meses yo voy a ahorrar un salario, voy a lograr ahorrar un salario. Perdón, de 3 a 6 meses. Entonces, en los primeros 3 meses, el objetivo es llevarte a ahorrar, aunque sea la tercera parte de tu salario o del promedio de tus ingresos mensuales cuando eres emprendedor. Y lo vamos haciendo por meta, por parte, hasta lograr, a veces hay personas, hay coaches, que esto le toma un año, ahorrar aunque sea un salario, a veces le toma 6 meses. El detalle es, lo que quiero enfatizarle es que lo hacemos de acorde y tomando en cuenta tu situación. No hay prisa. En estos temas no hay prisa. Lo importante, ¿sabes cuál es la prisa? Empezar. Es que eso es lo que Ya. muchas personas huyen. Yo le huí muchísimo tiempo a hacer ese ejercicio juicioso, porque siempre decía, pero ¿de dónde? Pero cuando, y cada vez que llegábamos al ahorro, yo era como, ay Dios, que te calles, porque es que ya es como, Dios mío, no, otra vez. Pero Sí. es algo mental, porque resulta Así. que, por lo menos cuando tú empiezas a hacer la lista de los gastos fijos diarios y te das Uh-huh. cuenta cuánto ganas de los gastos hormiga, que le llama a uno que es los gastos hormiga, te das cuenta Sí. que sí pasa dinero por tus manos, simplemente que no le das el valor correspondiente. Y algo que me pasaba a mí era que siempre, digamos, debía una cantidad grande y siempre estaba esperando el super negocio, el super milagro de Sí, parte de Dios y todo para ir sí. a pagarlo todo. Entonces, y justificaba el hecho de no ser organizada con las finanzas, porque decía, no, pues es que, pues que se espere, pues ya quede mal, ya, o sea, es muchas cosas que uno empieza a aprender y a tomar conciencia. Después empezamos a darnos cuenta que definitivamente sin orden no hay bendición,
porque le Eso es pides así. a Dios y el Señor no va a añadir si vas a seguir el mismo desorden, porque volvemos a lo que dije la vez pasada. La solución a las deudas no es el dinero, definitivamente. Eso es La así. administración de lo que tú tienes. Porque tú ganas más, tú gastas más y justificas. Ujú. Cuando uno quiere pagar, paga desde cuando gana lo poco. ¿Por qué? Porque la Exacto. intención, porque yo lo viví y porque fue algo que a mí me ha funcionado. Que tan pronto yo puse la lista de lo que yo debía, de lo que yo ganaba y hacer lo que tú estás diciendo, Ujú. entonces ahí vino la palabra que el Señor me dio de la viuda. Entonces el Señor me dijo, ok, cuando la viuda, su esposo muere, ella va donde el profeta y le pregunta, le dice, ¿qué hago? Mi esposo se murió y tengo deudas y ya vienen por mis hijos. O sea, mira cómo uno arrastra a los hijos. Entonces el Señor él le dice, ve a puerta cerrada, llena las tinajas de aceite, véndelo, paga tus deudas y vive con el resto. Eso fue para mí empezar. Cerrar mi puerta, mirar qué tengo, qué talentos tengo, cómo puedo producir Sí. dinero, qué es lo que yo poseo, las habilidades que él me ha dado, hacer un presupuesto por fe y decirle, ok, yo cobro por esto, cobro por esto, cobro por esto, espero tener un ingreso de aquí, de aquí, de aquí, y empezar. Y fue sobrenatural como el Señor te abre las puertas, empezó a darme gracia y favor, se abrieron las ventanas de los cielos para el dinero, pero paga tus deudas y después con el resto vive. Y así ha sido. Una vez, y Dios ha sido fiel, y realmente yo puedo decir que hoy en día tengo ahorros, tengo un presupuesto, estoy al día en mis obligaciones, no estoy, digamos, estoy como al 2% de la libertad de deudas. Aleluya. Muy bien, así mismo y precisamente el presupuesto nos ayuda a eso, a limpiar la casa, a organizarnos y a ver con lo que nosotros contamos. Entonces, luego de que hacemos lo de los ahorros, viene el otro renglón, que entonces ya ahí son los gastos. Y ahí, Liliana, viene el trabajo duro y fuerte, porque hay que identificar los gastos hormigas, hay que identificar en un cuadrante que tenemos cuáles son los gastos importantes, no importantes, urgentes y no urgentes. Entonces, ordenamos los gastos de acuerdo a su nivel de importancia y primero aquellos que suplen nuestras necesidades básicas. Alimentación, dónde vives, si pagas renta, si tienes una propiedad financiada, tú, obviamente el combustible, porque con eso te mueves para ir a tu trabajo, o en el caso de que tomes transporte público, entonces tienes que tomar en cuenta eso que tú gastas para transportarte. La colegiatura de tus hijos, que no puedes tirarla por la borda, o tu propia educación si estás estudiando, porque muchas veces nosotros también estamos estudiando. Entonces vamos colocando esos gastos en ese orden de importancia. Aquellos primero que yo necesito para vivir, que son esenciales para el sustento mío y de mi familia. Y lo vamos colocando en ese orden. Y por último, entonces viene la parte de entretenimiento, porque también hay que compartir con la familia, pero a veces hay que hacer sacrificios. Y yo recuerdo una vez cuando estábamos en una situación bien, bien difícil, mi esposo y yo, y dijimos, bueno, vamos a durar unos 8 meses sin ir a restaurantes, sin salir a lugares caros, sin ir a ningún lado que nos genere, por ejemplo, aquí en promedio, cuando yo salgo con mi familia, gastamos unos 50, $60. Entonces, es un dinero que uno, cuando está en una situación, debe de evitarse gastar. Y ahí empezó la unión familiar porque veíamos películas en la televisión, compramos palomitas de maíz, hacíamos jugos y nos sentábamos y nos divertíamos un mundo. No íbamos a un parque donde no había que gastar dinero y así entonces cambiamos las salidas que hacíamos frecuentes a restaurantes, a lugares de diversión que salían costosos por compartir un poquito más al natural. Y fue de verdad una bendición porque pudimos cumplir con el objetivo que nos habíamos propuesto. Y
el tercer punto, Liliana, es entonces completar ese fondo de emergencia que nos propusimos. Primero, cuando hicimos el presupuesto, nos pusimos una meta de tener ahorrado al menos un salario. Luego que ya todo lo tenemos organizadito y que ya tenemos la casita limpia con nuestro presupuesto y organizado, entonces cuando tenemos ya por lo menos un salario, aumentamos la meta hasta llegar a tener de 3 a 6 meses de salario. No les doy monto respecto al que se debe tener porque va a depender del país donde tú vives y lo que conforme el salario que tú recibes. Generalmente se mide por el salario mínimo nacional, pero eso varía bastante en diferentes países. Por ejemplo, una persona que vive en Estados Unidos, lo recomendable es que tenga unos $5,000 por el promedio de salarios que se manejan en ese país. Aquí en mi país son unos 50,000 pesos. Si lo comparo con en Estados Unidos serían solamente $1,000. Pero como aquí en República Dominicana los salarios son diferentes, el promedio de una persona que gana el mínimo serían unos 50,000 pesos. Si yo me lo aplico a mí, pues ese monto obviamente sería mayor porque todo lo que quiero enfatizar es que va a depender del salario que tú recibas. Por eso no estamos dando valores. El cuarto punto es, ahí viene entonces el objetivo y lo trabajamos también con una tabla en Excel de saldar las deudas que tenemos. Fíjense que ya iniciamos el proceso de transformación con el fondo de emergencia, porque hay que pensar mucho en las situaciones que se puedan presentar, porque el mundo sigue su curso. El mundo no se detiene hasta que tú organices la casa. Tienes que vivir e ir organizando la casa. Entonces, ahí viene el plan de saldo de deudas. ¿Y cómo lo hacemos? Me encanta hacerlo con el método bola de nieve, porque ahí lo que hacemos es, con el bola de nieve, organizamos las deudas que tenemos en orden de menor a mayor. Por ejemplo, si yo tengo 3 deudas, una de 20,000, una de 30,000 y una de 50,000, van organizadas en ese mismo orden. Entonces, le pongo el interés que le pago, el porcentaje de interés que le estoy pagando a cada una. Y me concentro en saldar primero la de menor valor. Entonces, si tengo pagos mínimos, como por ejemplo, si fueran préstamos, las 3 tienen cuotas y si fueran tarjetas de crédito, tienen pagos mínimos. Si tengo esas deudas en tarjetas de crédito, lo que hago es que si lo ideal fuera que fueran en las 3 instituciones, de una misma institución las 3, voy a esa institución y hago un plan, un acuerdo y cancelo esas tarjetas. Le digo, no las voy a seguir usando, las friso, se llama frizar, no las voy a seguir usando, hago un stop hasta que las saldes. Pero lo ideal es vivir sin tarjeta de crédito. Es una decisión. Cuando, o sea, ser libres de la deuda es una decisión. Cuando hablamos de libertad financiera, yo pienso que más que el dinero es que esté en tu corazón y en tu mente. ¿Por qué? Porque cuando te acostumbras a manejar tu presupuesto dependiendo de un dinero prestado y pagando intereses, es un acto de fe, literalmente, empezar a buscar cómo puedes suplir ese dinero, ese faltante, para salir de esa esclavitud que genera como tal la deuda. Las tarjetas de crédito, yo de hecho, bueno, sí manejo, hoy en día manejo una, pero la saco a una cuota. ¿Ves? Eso es la forma correcta. Pero básicamente es como decirle a las personas que en este momento no tienen ingresos, que sus gastos son mayores que sus ingresos. Todo esto que Digna está diciendo, yo pienso que hazlo por un acto de fe. ¿Por qué? Amén. Porque si no, nunca vas a poder ver con claridad a dónde quieres llegar, porque estás tan agobiado pensando en cómo pagar las deudas,
que no tomas el tiempo de organizarte, de hacer ese presupuesto, de lo que decía Lina, yo también lo tuve que hacer para poder pagar mis deudas, durante mucho tiempo estar sin carro, no tener salidas, cero viajes, cero ropa. ¿Por qué? Porque pagas el precio del desorden Claro, que tuviste. Pero claro lo que que tú piensas es, ok, lo voy a hacer por un tiempo, porque es que vamos a visionar a futuro cómo vamos a estar sí. sin esas deudas. Es Así es. un tiempo de ajuste, pero definitivamente la consecuencia es muy buena. Entonces creo que antes de empezar a buscar afuera qué hacer, tómate el tiempo de ajustar cada uno de estos pilares, haz la lista, reúnete con tu pareja, si estás sola, busca una persona que te quiera y que te pueda ayudar en esta supervisión de tomar la responsabilidad de tus finanzas, y posteriormente vendrán las ideas, y yo te lo puedo garantizar, vendrán las ideas para generar dinero o ingresos adicionales. Así Es es, porque así. el Señor pone tanto el querer como el hacer. Sí, Lo que tenemos es que estar dispuestos a hacerlo, querer hacerlo. Y así. precisamente, y precisamente, Liliana, para saldar las deudas es un asunto de decisión, como tú decías. Decide, frisa eso ahí, no te sigas endeudando y entonces se hace el plan de acuerdo a la posibilidad que tiene la persona. Pero la idea es que vaya poco a poco saldando esa. Saldé la de 20, entonces ese dinero que me va a sobrar de esa que estaba pagando de 20, entonces lo empiezo a aplicar a la de 30. Cuando saldo esa de 30, voy a la de 50. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque, y ahora voy a hablar un poquito de neurociencia, porque a nuestro cerebro le encanta celebrar. Y cuando tú ves que saliste de la deuda, aunque sea más pequeñita, se te da un impulso a seguir, porque viste que es posible y por eso lo hacemos con el de menor valor para terminar en menor tiempo y que Estimulación. podamos celebrar esas pequeñitas victorias que se van generando cuando nos decidimos a transformar nuestras Y finanzas. de hecho, el estar endeudados es un proceso que empezamos también paso a paso. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta a qué hora Así es. creció. Pero también debemos tener esa paciencia de saber que también es un proceso, pero yo aprendí algo, y es que el mismo tiempo que yo duro pagando una cuota, ¿sí? Yo digo, saco un crédito a un año, 6 meses, de estar pagando eso, de disfrutar ahora y todos los meses estar pagando, incluso menos tiempo, yo puedo estar ahorrando la misma cantidad de dinero, porque es Así un es. esfuerzo para pagarlo, o sea, es que Así sí está el dinero. Entonces, voy a tomar esa cantidad, y yo creo que al ver otro poquitico y otro poquitico, incluso lo puedes hacer en menos tiempo, pagar de contado, te ahorras intereses y lo es. vas a disfrutar siempre. Así mismo es. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Y es que muchas veces nosotros desconocemos que en nuestro trabajo y que con nuestro trabajo estamos aportando un fondo de jubilación y no le damos importancia a eso. Ni siquiera sabemos que lo que tenemos, por ejemplo, trabajo fijo también, ni siquiera nos damos cuenta hacia dónde se va ese dinero que me retiene la empresa para la cual yo trabajo. Y a veces yo le pregunto a las personas que trabajan conmigo, ¿cuánto tienes en tu fondo de pensiones? Y me dicen, ¿y qué es eso? Y sin embargo, cuando le digo, préstame tu volante de pago, ahí está, ese dinero que le retienen en su empresa. Y ni siquiera investigan cuánto tienen de balance. Y cuando son emprendedores, Liliana, que no tienen ese conocimiento, que no tienen esa habilidad para manejar sus finanzas, Disciplina. o que se convierte eso en una debilidad, Sí. ¿sabes qué pasa? Ahí yo le pregunto, ¿estás ahorrando para jubilarte, para cuando ya llegue el momento en que tienes que dedicarte a otra cosa, vivir tranquilo porque ya el tiempo pasó y Sí, ya llegaron pues, los años? sí, tenemos que ser conscientes de que hay un tiempo y que todo, y hay ciclos, y tú no siempre vas a estar, a menos de que construyas un buen pasivo que te genere a ti a futuro algo que Así, definitivamente puedas vivir de él. Y otra cosa, lo que toca a veces la vida te cambia de la noche a la mañana, Digna, podemos estar así es. planeando cosas
puede venir una situación de una enfermedad, Dios no lo quiera, pero ha pasado. Ujú. Puede venir lo que tanto confiabas cuando te echan del trabajo sencillamente porque ya no hay. En este momento mucha gente está en este cambio de la tecnología, mucha gente se está quedando sin trabajo. Sí, Entonces, las máquinas están reemplazando definitivamente el oficio del ser humano y eso por estar en una zona de comodidad, porque nunca visionamos y miramos al futuro ujú. y tenemos esa prevención de ver qué es lo que vamos a hacer. Definitivamente es Así, una cuestión de no mirar en que de pronto a mí no me va a pasar, porque yo eso lo entendí muy bien en muchas situaciones. Es que a mí no me va a pasar, no digas eso porque uno no sabe. así mismo es. Entonces, yo empiezo a poner la persona precisamente a pensar en eso, en ese fondo, cómo, y buscamos las estrategias y siempre las encontramos. Siempre encontramos de dónde tomar, porque es que, mira, la base de todo esto es el presupuesto, porque cuando hacemos el presupuesto, la gente dice, y yo gastaba en eso, yo gastaba todo eso, porque precisamente muchos me dicen, no, pero es que yo anoto todo lo que gasto. La idea no es esa, la idea es primero hacer el presupuesto y luego gastar en base al presupuesto, porque cuando nos presupuestamos, lo que estamos haciendo es proyectando nuestro gasto del mes siguiente, porque se debe de Sí, elaborar el mes anterior. Y le decimos con eso al dinero hacia dónde va. sí, lo Pero estamos si lo anotas luego de que lo hace, ya el dinero se fue. Ya no hay manera no, y de gente que tú devolverlo ves para que saca y atrás. dice, yo no sé, pero se me fue entre los dedos. Y es que es porque cuando no tomamos conciencia de hacer esa lista de lo que hacemos con el dinero, eso nos va a impedir a nosotros tener conciencia realmente que sí tuviste el dinero, pero te fuiste a almorzar, te tomaste un café, te compraste ropa, no sé, varias cosas, cuando te das cuenta, Por ya supuesto. Así mismo. Entonces, el siguiente punto es el ahorro, el objetivo de ahorro para tu vivienda. Porque muchas veces tampoco pensamos en eso. Mientras tenemos un lugar donde vivir y pagamos la renta, no pensamos en luego vivir en algo propio. Entonces, dentro de esta transformación y dependiendo, claro está, de la situación de cada persona, llega el momento en que hay que pensar en eso. Y como decías, Liliana, no es que mañana yo voy a sentarme y voy a hacer estos 8 pasos y ya voy. No, se van trabajando poco a poco, porque yo voy poniéndole primero objetivos financieros, metas financieras, de menor a mayor, porque queremos, no empezamos nunca porque queremos empezar en grande. Queremos ahorrar cuando yo tenga una gran cantidad de dinero para ahorrarla. No, poco a poco es que lo podemos hacer. Entonces hay que pensar también en este ahorro. ¿Para qué? Para poder comprar su casa, su vivienda. El siguiente punto es el objetivo de ahorros para el fondo de los estudios o propios o de nuestros hijos. ¿Qué dolor de cabeza da cuando ya tus hijos terminan la preparatoria o el bachillerato, como decimos en muchos de nuestros países, y entonces, ay, pero es que va para la universidad? Y entonces ahí, como dicen nuestros amigos mexicanos, nos cae el 5, porque precisamente ahí es que nos damos cuenta que el muchacho creció y que va para la universidad. Entonces, ¿por qué cuando hacemos nuestras metas financieras debemos precisamente pensar en ese ahorro para ese estudio de nuestros hijos? O si tengo metas propias para estudiar, también debo de considerarlo, porque la preparación siempre es constante. La preparación propia y la preparación de nuestros hijos, porque para poder dar hay que recibir, y recibimos precisamente preparándonos. Y elegimos el costo de la educación que queremos, o gratuita, como hay muchísima educación ahora, o pagando. No siempre va a ser gratuita, entonces debemos siempre de pensar en ese ahorro para invertirlo en nuestra educación y en la educación de nuestros hijos. así es, así es. Así es. Y el octavo punto es
luego de que tenemos la casa limpia, y es el último paso, el último punto donde ya estamos en un nivel pro, como dicen los muchachos, los jóvenes, y es entonces acumular riqueza y dar a otros. Siempre tenemos para dar. Dice un dicho, una frase que nadie es tan rico que no pueda necesitar, pero ni tan pobre que no pueda dar. Y qué bonito es cuando nosotros combinamos ese trabajo de transformación de nuestras finanzas con también sacar esa parte para dar a otros. Y ahí, cuando elaboramos el presupuesto, lo primerito, luego de los ingresos que viene, Liliana, es la parte de dar para el Señor. Ese diezmo, el 10% de nuestros ingresos para la obra del Señor. Y entonces, cuando ya tenemos la casa organizada, podemos ampliar ese dar y podemos extender nuestras manos al necesitado, como nos manda el Señor a hacer. Y es ahí que realmente nos damos cuenta que cuando sacamos ese poquito monto para dar, aunque estemos en el proceso de transformar nuestras finanzas, ¿sabes qué? Es algo tan grande porque ahí nos damos cuenta que realmente, aunque creemos que no tenemos nada, tenemos mucho, porque tenemos para dar, aunque sea un pequeñito aporte, aunque sea un granito de arena. ¿Qué te parece? No, ese es un tema, a veces es un poquito controversial, ¿no? El diezmo, pero yo también soy amante porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida y yo no lo hago en un acto de que me vas a dar. Pienso que De cuando la intercambio. palabra de Dios habla de algo, dice, Señor, hay un mandato Él es el que mira mis finanzas, Él es el que mira mi casa, yo no estoy mirando Por absolutamente nada. supuesto. Y definitivamente Dios quiere que nosotros seamos cuando hablamos de que su reino se extienda o que se establezca en la tierra, creo que el principio más fuerte es el mismo Dios dando a su propio Hijo. Entonces, creo que nosotros debemos aprender a ser dadores alegres, como dice la palabra. Si tienes poco, da lo que tienes, porque como la otra viuda dio todo lo que tenía también, hablamos de las viudas, pero mira cómo es, Sí de todo mismo lo que es. tenía. Entonces, a veces yo hablo también porque a veces las mujeres nos ponemos en una posición de víctima y no es fácil para las que les toca ser papá y mamá, pero créanme que Dios va a estar ahí, como dice su palabra, como un fiel esposo, proveyendo porque Él es bueno. Entonces, es simplemente ponerlo en contexto, tomar cada uno de estos pasos. Yo les digo, soy el resultado de haber hecho un presupuesto por fe, sin haber tenido nada en mis manos, simplemente decirle, necesito esto porque Dios lo que me dijo es, ok, ¿quieres dinero? ¿Para qué? Entonces me tocó hacer hacer, es para esto, esto, esto y esto. Y he tenido que cumplirlo, pues no por él, por mí misma. Y vi cómo el Señor empezó a abrir las ventanas de los cielos y de verdad derramar su bendición porque hay un propósito. Porque hay un propósito con el dinero, porque hay un propósito de ayuda, porque el dinero es una herramienta. Lo mismo que pasa con nuestros talentos, lo mismo que pasa nosotros con nuestras familias, con nuestros roles que cumplimos. Siempre hay que ser intencionales y ponerle un propósito a cada cosa que tú realices. Entonces, el objetivo de este segmento es crear conciencia y decirte si es posible, no le des más largas a algo que definitivamente en algún momento tienes que enfrentar y si no vas a vivir una vida desdichada siendo esclavo de la deuda y no poder disfrutar de esa libertad que Jesús pagó por nosotros. Entonces, claro. En ese orden de ideas, Digna, ¿en dónde te pueden localizar las personas que quieren contactarse contigo? Sí, por supuesto, me pueden localizar a través de las redes sociales o también comentando en este video y también pueden unirse al enlace que le vamos a dejar de mi WhatsApp directo. Mis redes en Instagram es Digna P Coach, pueden escribirme por ahí y en Facebook Digna Paulino o también a través de la página de Mujer con Propósito por donde estamos haciendo esta transmisión. Lo importante es que me contacten para empezar, porque muchas veces queremos empezar a lo grande. Y dice Zig Ziglar que tienes que empezar para ser grande, tienes que empezar por lo pequeño
para poder ser grande. No esperes ser grande para empezar, sino que tienes que empezar para poder ser grande. Poco a poco, ahí como una gallinita, maicito a maicito. Entonces, Hazlo, hazlo. Creo que es lo que nosotras queremos hoy que la gente se lleve. Hazlo, no pongas en poco. Si no ganas ni siquiera el mínimo de tu país, hazlo con lo que tienes, con lo así es. poco que tienes, porque aunque sean monedas, cuando tú estás en crisis, cualquier moneda te sirve. Entonces no Así mismo. pongas en poco eso y empieza a hacerte responsable de tus finanzas. Entonces, muchísimas gracias a las personas que siguen conectados en nuestra comunidad Mujer con Propósito y en esta temporada Mujer Real. Vamos a quedar en los comentarios si quieren más información, si realmente saben que necesitan un coach, que necesitan una persona que les ayude en ese proceso. Quiero taller o quiero asesoría con mi coach y vamos a estar contestando sus mensajes. Muchísimas gracias. Así mismo es. ¿Algo más, Dinga? No, así es. Yo estaré feliz de poder colaborarles, de poder ayudarles y darle por gracia lo que por gracia he recibido. Porque también soy un vivo ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Ok. No siendo más, Dios les bendiga. Chao, chao. Bye, bye.